Let's go. Roll 'em. Hola, soy Mauricio de Medina en un episodio más de Aprende, ahorra e invierte en esta sección que hemos titulado Inversión en Acción, donde comparto el micrófono y el video con Néstor Elizalde. Néstor, ¿cómo estás? Muy bien, Mauricio, todo bien. ¿Qué tal te encuentras tú este viernes de San Valentín? Muy bien, aquí disfrutando este clima aquí en Monterrey y el día de hoy pues acordamos hablar de un tema que es relevante en el punto, en el área de las inversiones, dado que hoy día hay muchos productos que sugieren invertir en instrumentos indexados y digas específicamente de invertir en el índice bursátil Standard Poor's 500. Y entonces hoy vamos a hablar de las ventajas y desventajas de invertir en este instrumento en particular. Para esto vamos a hacer una dinámica de ventajas y desventajas. Yo hablaré de las ventajas y Néstor te ha tocado hablar de las desventajas. Pero antes de eso quiero dar un poquito de contexto de qué es el índice bursátil Standard Poor's y quiero mencionarles que este lleva cotizando como Standard Poor's 500, que quiere decir que tiene 500 empresas dentro del índice. Este empezó desde 1957 a cotizar en la bolsa con 500 empresas. Posteriormente, antes de esto, el Standard Poor's cotizaba con 90 empresas y eso data desde 1923. Eso nos dice que llevar una medición de este índice ya lleva más de 100 años. Y antes del índice, pues ya había registro de inversiones que integraban diferentes empresas que representaban a la economía de los Estados Unidos. De ahí que haya mucha información hacia atrás para poder entonces tomar decisiones de inversión con datos, con información y no con supuestos. La idea de este programa es darles información para que ustedes la tengan y puedan sustentar una decisión de inversión y saber si invertir en el Standard Poor's 500 es una opción viable para cada persona. De ahí que, bueno, el Standard Poor's integra 11 sectores de la economía de los Estados Unidos. Dentro de la composición del índice hay empresas que todos conocemos, dígase Apple, Nvidia, Microsoft, Google, todas las que son líderes en su campo. Muchas de ellas, de las que cotizan, están en el sector tecnológico, pero no son todas las que representan a la economía. Hay de salud, de bienes raíces, de transporte, de telecomunicaciones, etcétera. Y entonces por eso se dice que sirve como un barómetro para saber cómo está la economía en un momento determinado. Al final de este episodio vamos a mencionar cuánto cuesta un instrumento que replique al Standard Poor's, cuáles son sus nombres y cuáles podrían ser alternativas para acceder a este mercado, a este instrumento en particular. Vamos a empezar con una desventaja y yo trataré de refutar a Néstor con una ventaja. Entonces nos vamos a ir de una en una, esperando que esto sea de su interés. Néstor, ¿te ha tocado ese rol esta mañana? Sí, así es, Ma. Hoy me tocó ser un poquito pragmático, en cuestión de la inversión en el mercado estadounidense. Y ahora quisiera empezar diciendo que es una opción, de cualquier manera, es una opción bastante buena para invertir.
ya que se estaría invirtiendo capital, ¿no? En el mercado financiero más grande, más desarrollado y más líquido que hay en el planeta, ¿no? O sea, de eso no hay duda. Ahora, una clara desventaja, sí, comparado a otro tipo de instrumentos, es su volatilidad, ¿no? La volatilidad del Standard Poor's es bastante fuerte y esto se debe a una variedad bastante grande de razones, pero yo considero que la más importante es que los valores de las acciones que lo componen, ¿sí? Tanto el valor presente que tienen como el valor esperado en un futuro, se basan únicamente en expectativas, ¿no? Expectativas de los analistas, de las personas que lo siguen, ¿sí? Entonces, no hay un número sólido, no es una ciencia exacta que determina los valores de las empresas y por lo tanto el valor del índice, ¿no? Lo que puede llevar a que si no se cumplen esas expectativas, se tenga una pérdida de valor bastante importante, ¿sí? Entonces, esa es una, ¿no? de las desventajas. No hay un valor exacto, no hay una ciencia exacta o dura que determine el valor de este instrumento. Bueno, esto me toca a mí debatirlo y voy a mencionar que basado en la historia de 100 años de el Standard Poor's, podemos concluir de que si un inversionista invierte en este vehículo de inversión y si se espera 10 años, va a tener el 99% de probabilidad de ganar dinero. Y eso nos habla de que es un buen instrumento para proyectos de largo plazo. ¿Cuánto dinero va a ganar? También ya podemos responder esa pregunta yéndonos hacia el pasado, 100 años de historia, donde podemos decir que en promedio el avance de este índice ha sido del 12% anual, que muy pocas inversiones, díganse real estate, es decir, bienes raíces o bonos gubernamentales o corporativas, pueden decir que tengan ese rendimiento a lo largo de tanto tiempo. Adicionalmente, ese 12%, hay la opción de recibir los dividendos, porque dentro de estas 500 empresas hay un porcentaje importante de empresas que distribuyen dividendos a lo largo del año. Así que si un inversionista se mantuvo invertido todo el año, va a capturar esos dividendos, que pueden representar 1 o 2% adicional por año. Y eso hace que esta inversión rinda frutos para aquel inversionista que es paciente y que puede tolerar la volatilidad, que es lo que decía Néstor. En algún punto el mercado va a caer, cae, es cierto, de manera fuerte una vez cada 8 años, de manera mensual, pues 3 o 4 meses en el año, va a cerrar negativo en relación al mes anterior. ¿Qué tan negativo? Puede ser de un 3 o hasta un 5% en un mes. De ahí que siempre se diga, el rendimiento va de la mano con el riesgo, dígase volatilidad. No esperemos grandes resultados de manera segura. Eso no existe en el mundo de las inversiones. Y hasta aquí, con eso debato el punto. Pues bueno, sí tienes exactamente toda la razón, Mao. Eh, este tipo de instrumentos definitivamente deben ser vistos con una perspectiva de largo plazo, pero si se tiene la capacidad emocional y financiera económica para poder soportar una de estas pérdidas fuertes. Ahora, volviendo a ser pragmático y poniéndolo con números, bien mencionas el 12% de retorno anual en los últimos 100 años, ¿es correcto?
así como una desviación estándar del 16%. Lo que quiere decir que con números, sí, con números, con un 95% de confianza se puede estimar de que el Standard Poor's en su mejor año te va a dar aproximadamente entre un 50 y 55% de retorno positivo, mientras que en sus peores años te puede dar entre un menos 45 o menos 50%, ¿no? Lo que quiere decir que si inviertes 1 millón de pesos, dentro de un año va a haber 500,000, ¿sí? Va a haber la mitad. Esto es especialmente importante considerar con personas de que si bien tenían un proyecto a largo plazo en su momento, el objetivo de ese proyecto a largo plazo se va acercando cada vez más. Como por ejemplo sería el caso del retiro. Imaginemos una persona que planea retirarse al año siguiente porque, o sea, está trabajando un año, dentro de un año se va a retirar, ¿no? Y considera que sus inversiones serán suficientes como para poder vivir de las mismas por el resto de su vida, ¿no? Ahora, en ese año hay una pérdida de este tipo, 40 o 50% del capital invertido, ¿sí? Lo que quiere decir que los fondos que tenía para su retiro, en ese año que le quedaban, ahora solo hay la mitad, ¿sí? Lo que esencialmente lo estaría forzando a trabajar otro año más para ver si se recupera al menos una parte, ¿sí? De este valor. Porque es muy importante tomar en cuenta que si en cualquier tipo de inversión existe una pérdida del 50%, ahora se debe tener una ganancia del 100% para regresar al punto original en donde se estaba alguna vez, ¿no? Entonces, este, es muy importante considerar la volatilidad cuando se está invirtiendo en estos instrumentos, sobre todo en tiempos modernos, ¿sí? Y esto lo digo porque a pesar de que el Standard Poor's se compone a través de las 500 empresas más grandes del mercado estadounidense, las 10 más grandes, sí, las 10 más grandes, que es apenas que el 0,2%, si no estoy equivocado, el 0,2% de las empresas componen, sí, el 35% del valor del índice. Por lo tanto, un inversionista en este tipo de instrumentos está bastante expuesto, ¿sí?, a los movimientos de solamente 10 o 15 empresas que son las más grandes del instrumento. Y la mayoría de estas están en el sector de tecnología, que además el sector de tecnología se caracteriza por ser todavía más volátil que cualquier otro sector o que el mercado en general, ¿no? Entonces, esa es otra de las desventajas. Si bien sí se invierte en 500 empresas, realmente se tiene una exposición muy grande y hasta diría que sí, se depende de las 10 o 15 más grandes. Muy bien, Néstor, de acuerdo. Voy a tratar de debatir a ver si logro revertir esa realidad, ¿sí? Sí, Una es cuando uno invierte en un negocio, debe entender que el negocio no todos los años es positivo. Entonces, si yo estoy invirtiendo en empresas que representan capital social de un negocio, debo entender que habrá años donde no siempre gane dinero. Lo bueno de todo esto es que al estar siendo socios parciales de buenos modelos de negocio, ojos con esto, modelos de negocio, yo tengo cierta certeza de que este modelo de negocio ya ha probado ser negocio. Dígase Microsoft, dígase Google, dígase Netflix, dígase Amazon. No estamos invirtiendo en el bar de mi compadre, en el terreno que está allá, a ver si llega a la urbanización y finalmente sube su plusvalía. No estoy invirtiendo en la estética que me recomendó mi comadre. No, estoy invirtiendo en modelos de negocio probados. Y eso debería, pues, darme cierta tranquilidad, ¿sí? Dos,
estas caídas que mencionas que pasan, pues no se dan todos los años. Las caídas de ese orden del 50% que han sucedido, pues se dan una vez cada 8 o 10 años. Y en lugar de verlo como una pérdida de valor, deberíamos verlo como una oportunidad para comprar más, para comprar un buen negocio a precio de descuento, que es lo que un inversionista experimentado debería hacer. De ahí que también los periodos de caída, que son muy rápidos, 1 o 2 años es cuando se alcanzan esas caídas de 40, 50%, pues tienden a recuperarse en el tiempo. Tarda, sí tarda. Por eso la expresión de que los osos bajan en elevador y los toros suben por las escaleras. La mayoría del tiempo el índice va hacia arriba, pero cuando cae, cae muy rápido. Pero esas caídas pues son muy marcadas en ciertos periodos, ¿sí? En el 2022 tuvimos caídas, pero ya el índice se encargó de revertirla. En el 2020, el mismo año que cayó y estuvo la pandemia, ese mismo año se recuperó. Antes de eso, pues podemos mencionar pues la crisis hipotecaria subprime, 2008, la .com, 2002, y hacia atrás nos podemos ir cada década y nos vamos a encontrar de que hubo alguna caída importante. Pero si un inversionista conservó la calma, no perdió la cabeza, estaba invertido con información, con datos, con la estrategia correcta, pues aún así ha ganado dinero. Lo cierto es que, y quiero recalcar esto, invertir en el mercado accionario, específicamente en el Standard Poor's, no me cubre contra imprevistos o para proyectos de corto plazo. Si yo tengo proyectos de corto plazo, dígase 1 año, 2, 3 o hasta 5, sí hay un riesgo importante de salir raspado. De ahí que el Standard Poor's no sea la solución para todos los objetivos de inversión que tiene una persona o empresa. ¿Qué te parece esto, Néstor? Pues bueno, pues estoy de acuerdo con todo lo que mencionas, Mao. Sí es importante considerar de que si se mantiene la calma en años no tan positivos, lo más seguro es que se vaya a ver una apreciación de capital en el futuro, sí, aunque sea a largo plazo. Este, pues bueno, volviendo igual a ser pragmático, si hablamos específicamente de los Estados Unidos, sí, puede ser, sí, no ha sido el caso hasta ahora en los últimos 100 años, pero puede ser de que en un futuro Estados Unidos empieza a perder su poderío, su hegemonía mundial, ¿no? Que es en gran parte lo que le permite a las empresas estadounidenses a seguir creciendo tanto y de manera tan constante. Puede ser que en el futuro próximo, sí, otros mercados se vuelvan más atractivos, ¿sí? Llámese el mercado accionario de la India, el de Japón, el de China, ¿no? El de algún país europeo. E incluso te mencionaré que hasta el mercado accionario de Botswana, ¿no? Que ha sido uno de los casos más interesantes. En África está localizado este país. Puede ser de que en algún momento Estados Unidos llegue como que a su máximo, ¿no? A su punto máximo de crecimiento que pueden tener sus empresas y que otro mercado se vuelva el mejor para invertir, que otro mercado llame más la atención de los inversionistas, ¿no? Entonces, hay que también tomar en cuenta las tendencias, ¿sí? Geopolíticas que existen en el mundo para poder determinar si Estados Unidos, si el mercado de Estados Unidos sigue siendo el mejor. La historia nos indica que sí, y es la historia de largo plazo, de 100 años,
como la historia reciente de hace 5, de hace 3, de hace 2 o del año pasado, ¿no? Pero en el futuro, sí, otra vez es importante ver que ponerlo todo en un solo país, que todo dependa del mercado de un solo país, puede ser tan riesgoso, sí, como ponerlo el capital a depender de una sola acción, ¿no? Entonces, bueno, ese es, yo creo que mi tercer punto pragmático, ¿no? No sé qué digas con esto. Lo voy a debatir con una frase de Warren Buffett que dice, nunca apuestes en contra de los Estados Unidos. Y en Estados Unidos están las empresas que liderean el mundo. Y así va a seguir y nos vamos a asegurar, dicen los norteamericanos, de que así sea. Ahorita las empresas que tienen mayor representatividad, el mejor modelo, los mejores productos, la mejor tecnología, los mejores avances, están ahí. Lo que tú dices es muy cierto. No podemos, pues, tomar valores pasados o hechos pasados para proyectar el futuro. El futuro siempre está en constante movimiento y de ahí que sea lo bueno en una estrategia bien diversificada, bien hecha, tener diversificación geográfica. De ahí que también por eso creo que invertir en un solo instrumento pues no es una estrategia bien diversificada. Una de las ventajas de invertir en el índice y que quiero mencionar es que un índice nunca se va a hacer cero, su valor nunca se va a hacer cero, que es el riesgo que a veces algunos inversionistas que se acercan nos dicen, yo no quiero ver que mi inversión se pulverice al grado de que se haga cero. Y un índice nunca se va a hacer cero porque tiene demasiada, en este caso, diversificación. Son 500 empresas. Tendrían que quebrar las 500 para que este se hiciera cero. Y si las 500 empresas más importantes, más representativas del mundo se hacen cero, es que el mundo ya dejó de existir, ¿sí? Ya no, el dinero no va a servir para nada. Entonces, eso debe darles cierta tranquilidad a los inversionistas de que un índice bursátil no se va a hacer cero. Si una empresa deja de tener la bursatilización que requiere la metodología, la van a sustituir por otra. Si Microsoft deja de ser la empresa que es hoy día y viene otra tecnología nueva, Microsoft sale del índice y traen a la nueva. Y eso hace que invertir en un índice como este sea una buena opción. Sí, de acuerdo también, desde 2008, pues justo Microsoft, de las 10 más grandes, Microsoft es la única que se mantiene en el top 10. Todas las demás han bajado lugares considerables, pero el índice ha subido de valor, ¿no? Hasta niveles récord, prácticamente llegó casi a un récord el día de ayer. Entonces, pues sí, totalmente de acuerdo, Amado. No sé si en esta parte ya preferamos seguir con especificando los instrumentos con los que replican este índice. Yo creo que como ejercicio, pues se cumple con el objetivo. Yo quisiera mencionar que a manera de summary, antes de pasar a dónde comprarlos y su valor y demás, es que cuando ustedes piensen en objetivos de inversión, pregúntense cuál es el objetivo del dinero, cuál es el proyecto que quieren lograr. Tener más dinero no es un proyecto lo suficientemente ambicioso como para sostenerse cuando se vienen estas caídas de valor. Debo tener en claro por qué estoy invirtiendo, para qué, cuáles son los riesgos que estoy dispuesto a asumir, y eso debe servirles para estructurar una estrategia de inversión. Y una estrategia de inversión bien hecha, hecha por profesionales, por estudiosos de la materia, implica invertir en diferentes vehículos de inversión para de esta manera atenuar
la volatilidad. Porque al final del día, como seres humanos, lo que queremos es seguridad y certeza de nuestra inversión. Y entonces debo saber cómo poder blindar hasta cierto punto esta volatilidad de la que hemos hablado. De ahí que invertir simplemente en el Standard Poor's no es una solución integral, no es una solución para los diferentes tipos de perfiles que existen, que tiene que ver con mi ingreso, con mi edad, con mis proyectos, con quién soy yo como inversionista. Habrá personas que no les gusta ver ni un día ver su estado de cuenta negativo. Entonces, para esas personas, el Standard Poor's no es una opción. Entonces, yo debo tener una estructura, una metodología, un proceso para invertir de la manera correcta. De ahí que para eso existen personas como Néstor y un servidor para hacer estas estrategias. Usted que me escucha puede intentar hacerlo. Es bueno saber, pero esto requiere un trabajo profesional si queremos resultados profesionales. Si usted va a poner su patrimonio en juego, pues debe tener el suficiente conocimiento para hacerlo con datos, con información, con ya un régimen de inversión que le diga qué decisiones va a tomar cuando las eventualidades pasen, porque cuando el mercado va para arriba, todo mundo se cree Warren Buffett. Pero cuando el mercado viene hacia abajo, ahí se descubre quién estaba nadando sin ropa. Y es ahí donde vienen pues las situaciones no muy gratas. Entonces, siempre piense en términos de corto, mediano y largo plazo. Opciones como el Standard Poor's, los 100 componentes del Standard Poor's son acciones y eso lo hace muy volátil. De ahí que esto sea para proyectos de largo plazo. Esa es mi sugerencia. Néstor nos va a compartir qué instrumentos replican el comportamiento del índice, su valor aquí en pesos en México y dónde podríamos comprarlos. Adelante, Néstor. Sí, Mau, pues mira, te comento, principalmente existen tres ETFs, ¿sí? ETF es un fondo de inversión que cotiza en bolsa de valores, ¿sí? Eh, bueno, existen tres principales, otra vez, que replican al Standard Poor's 500, ¿sí? El primero tiene, tiene por ticker SPY, ¿sí? SPY en inglés, ¿no? Ese en pesos al día de hoy, bueno, en este momento tiene un valor de 12,375 pesos con 66 centavos. Este ETF sí está, digamos, patrocinado, se puede decir, está administrado por este PDR Services o también dentro del fondo, digamos, el fideicomiso que lo maneja, sí, es State Street Advisors, que es una de las tres empresas de gestión de activos más grandes del mundo. La otra es VOO, ese es el ticker VOO. Esa tiene un precio el día de hoy de 11,378 pesos con 23 centavos, ¿sí? Y en esa la administra Vanguard, ¿sí? Otra de las grandes tres empresas de administración de activos. Y por último está IVV, o sea, I latina VV, que ese también igual replica el Standard Poor's 500, pero ese es administrado por iShares de BlackRock, ¿sí? Esa es la empresa más grande de administración de activos del mundo, y el día de hoy tiene un precio de 12,000 pesos con 12,440 pesos con 0 centavos. ¿Sí? Entonces, esos son los principales tres que son, ¿sí? Que son ETFs, es decir, fondos que cotizan en bolsa de valores. Ahora, si ustedes son clientes de una casa de bolsa, puede ser de que cada casa de bolsa tenga
estos instrumentos que los ofrezcan en sí como compra de capitales o que ellos tengan sus propios fondos de inversión que buscan también replicar el mismo mercado, ¿sí? Y generalmente llevan otro nombre. Mauricio y yo estamos asociados con GBM, Grupo Bursátil Mexicano, y el fondo de inversión que replica a este índice es el que lleva como nombre GBM INT o GBM INT, como le decimos nosotros, ¿no? Ese, al ser un fondo de inversión, se comporta de manera muy similar a los otros ETFs, pero tiene un precio por título de aproximadamente 2 pesos, ¿no? Se puede comprar desde 2 pesos. Pero otra vez, para comprar esto necesitas ser cliente específicamente de esta casa de bolsa, ¿sí? Y cada una de las casas de bolsa deben de tener un producto similar. Pero volviendo otra vez al punto, los tres principales que se pueden encontrar a través de cualquier medio, ¿sí? Para invertir: SPY de State Street, VOO de Vanguard y IVV de BlackRock. Muy bien, Néstor, gracias. Quiero mencionar que una de las ventajas de invertir en instrumentos financieros es su liquidez. Si usted es dueño de un negocio, pues no rápidamente puede transformar su negocio en dinero en su bolsillo. Tiene que buscar un comprador y acordar un precio. Si usted es dueño de una propiedad, pasa exactamente lo mismo. Tiene que buscar un comprador y acordar un precio. Aquí no, aquí hay mucha liquidez. Estos instrumentos que mencionó Néstor se distinguen por su liquidez. Usted puede hacer líquidos su inversión cualquier día de la semana. Y dado que todo esto está conectado a las bolsas, o en México hay dos bolsas, donde su función es concentrar compradores y vendedores, y donde se sabe el precio en todo momento, es muy fácil en un mismo día, cualquier día de la semana, volver líquida su inversión. De ahí que sea una opción más para un inversionista que pues le da un valor importante a esta liquidez, ¿sí? Mi sugerencia siempre sería pues tener de los tres mundos, un negocio, un bien raíz e instrumentos financieros, ¿sí? Pero en los tres mundos hay que saber o volverse un experto en cada ecosistema, ¿sí? Porque hay muchas opciones. De ahí que siempre sugerimos tener una parte líquida, una parte segura, que si hay una eventualidad la puedan utilizar para hacerle frente a una situación inesperada. Esa parte líquida o segura no es recomendable que sea un índice bursátil o acciones. Debe ser otro tipo de vehículo, otro tipo de tratamiento, ¿sí? Si no tengo ese fondo de emergencia o ese fondo de contingencia líquido, todavía no estoy listo para pasar a inversiones de mayor probabilidad de rendimiento, sí, pero que también son más volátiles. Entonces yo les invito, te invito a ti que me escuchas, que nos ves, que tomes estas, pues, sugerencias para que así puedas invertir de la manera correcta. Ese sería mi mensaje. Néstor, ¿cuál sería el tuyo? Pues uno muy similar, Mau, digo, ya le había comentado, estos instrumentos pueden ser pues muy buenos para invertir porque, vaya, tienen un potencial de rendimiento bastante interesante y lo han demostrado a lo largo de siglos, literalmente, en el mercado más grande, más desarrollado, más líquido del país, más rico, más próspero y más poderoso que haya existido en la historia de la humanidad, ¿no? Entonces, pues vaya, sí es un buen instrumento para invertir. Yo diría que entre todos los instrumentos de renta variable que tienen el potencial de un rendimiento de doble dígito relativamente constante, estos serían los mejores, ¿no? Pero hay que tener en cuenta
¿sí? Y vuelvo, insisto, y esto viene en todos lados, viene en las certificaciones que tenemos en el AMIB, en el CFA, viene en todos lados que dice, oye, debes de tener tanto la capacidad emocional como la capacidad económica de hacer frente a nuestras pérdidas. Si no cuentas con ninguna de estas dos o hace falta una de las dos de una manera importante, es mejor buscar otro tipo de instrumentos, otro tipo de mezclas, ¿no? De inversiones, que pueden ser, como ya mencionas, en instrumentos financieros, en bienes reales, ¿no? Que estos generalmente son bienes raíces, o en un negocio propio. Pero si me preguntas a mí, la mejor manera de invertir siempre va a ser con instrumentos financieros por la liquidez que te proveen y la calidad de las instituciones a las que les vas a estar prestando dinero o a las que o en las que estarás invirtiendo dinero, ¿sí? Porque como dices, son instituciones probadas, muy grandes y las más importantes del mundo o ya de perdido de un país en determinado. Pero es importante siempre estar consciente de lo que uno necesita y de lo que uno está dispuesto, ¿sí? A, pues no quisiera decir arriesgar, pero bueno, de lo que uno está dispuesto a soportar, más bien. Excelente, Néstor. Bueno, con esto llegamos al final de esta charla, no sin pedirles que aprendan, ahorren e invierten. Y si están pensando en una estrategia de inversión, asesórense y asesórese con los mejores. Nos encontramos a sus órdenes, Néstor Elizalde y Mauricio de Medina. Nos vemos en el siguiente episodio. ¡Hasta luego! Gracias por ver este video. Recuerda que tengo uno nuevo cada semana. Tu participación es muy importante, así que comenta, dale me gusta y comparte. Y si no te has suscrito, es un buen momento para hacerlo. Si quieres profundizar sobre finanzas personales e inversiones, visita mi sitio mauriciodemedina.com. Nos vemos en el siguiente video. Aprende, ahorra e invierte.